Me llamo Carlos Mendoza y durante 15 años trabajé como contador senior en Consultoría Empresarial Vega. Lo que nadie en la oficina sabía, incluyendo mi jefe Alejandro Vega, es que soy el propietario silencioso del edificio de 12 pisos donde operan. También poseo una cartera de bienes raíces valuada en 80 millones de pesos. Todo comenzó cuando heredé una modesta suma de mi abuelo hace 20 años. Mientras mis colegas gastaban sus salarios en coches nuevos y vacaciones, yo invertía cada peso en propiedades. Empecé con departamentos pequeños, luego casas, y finalmente edificios comerciales. Mi secreto era simple: vivir por debajo de mis posibilidades y reinvertir todo. Mi trabajo en Consultoría Vega era perfecto para mantener mi fachada. Como contador, nadie sospechaba que revisaba estados financieros por hobby, no por necesidad. Además, el sueldo me daba legitimidad fiscal ante Hacienda. Alejandro Vega heredó la empresa de su padre hace 5 años. Desde el primer día mostró desdén hacia los empleados veteranos como yo. Para él, éramos recordatorios de que no había construido el negocio desde cero. Carlos, me decía con frecuencia, necesitas modernizarte. Estos métodos antiguos ya no sirven. Yo asentía pacientemente mientras él implementaba sistemas de software caros e innecesarios. Cuando estos sistemas fallaban, discretamente corregía los errores usando mis métodos antiguos, pero nunca le decía nada. Era más fácil mantener la paz. Durante los últimos 2 años, Alejandro había contratado a varios consultores jóvenes con MBAs de universidades privadas. Los pagaba salarios exorbitantes mientras criticaba a los empleados experimentados por ser costosos para la empresa. Miren a Carlos, le dijo una vez a su grupo de favoritos durante una junta. 15 años aquí y sigue haciendo las cosas como en los 90. Es exactamente lo que no queremos ser como empresa. Los jóvenes consultores se rieron obligatoriamente. Yo seguí revisando mis números, sabiendo que había detectado un error de 2 millones de pesos en su último proyecto que ellos habían pasado por alto. La tensión escaló la semana pasada cuando Alejandro anunció reestructuraciones para optimizar recursos humanos. Traduzco: despidos masivos para aumentar sus bonificaciones. Necesitamos sangre nueva, declaró durante la reunión de personal del lunes. Gente que entienda el mundo moderno de los negocios. Miré alrededor de la sala de juntas que había decorado personalmente cuando compré el edificio. Los muebles de caoba, la vista panorámica de la ciudad, las plantas que yo mismo había seleccionado. Alejandro no tenía idea de que cada centímetro de su imperio me pertenecía. El miércoles, llegó temprano a mi cubículo con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que no auguraba nada bueno. Carlos, necesitamos hablar, dijo sin ocultar su satisfacción. Por supuesto, Alejandro. ¿En tu oficina? No, aquí está bien. De hecho, será mejor que todos escuchen esto. Mi estómago se tensó. Sabía exactamente lo que venía, pero mantuve mi expresión neutral mientras otros empleados comenzaban a acercarse, fingiendo trabajar pero obviamente escuchando. Carlos, comenzó Alejandro alzando la voz, he estado revisando tu desempeño de los últimos años y, francamente, es inaceptable. Saqué mi teléfono discretamente y activé la grabadora. Los despidos injustificados podrían ser útiles más tarde. ¿Podría ser más específico?, pregunté calmadamente. Específico, se rió. ¿Quieres específico? Tu resistencia al cambio, tu actitud negativa hacia las nuevas tecnologías, tu incapacidad para adaptarte a los métodos modernos. Entiendo, respondí. ¿Hay algo más? Sí, hay algo más. Después de 15 años, sigues siendo el empleado más inútil que tengo. No aportas valor, no generas ideas innovadoras, y francamente, eres un obstáculo para el crecimiento de esta empresa. El silencio en la oficina era palpable. Veía a mis compañeros mirando hacia abajo, incómodos pero sin atreverse a intervenir. Patricia, la recepcionista, tenía lágrimas en los ojos. Había trabajado con ella durante una década. Por eso, continuó Alejandro con evidente placer, tu empleo termina hoy. Estás despedido. Me quedé inmóvil por un momento, procesando no el shock del despido, sino la cruel satisfacción en su voz. Había esperado este momento durante meses, pero la realidad seguía siendo amarga. Entiendo, dije finalmente, levantándome de mi silla. Tienes hasta el final del día para recoger tus cosas, agregó Alejandro.
Seguridad te acompañará hasta la salida. Comencé a empacar mis pertenencias personales en una caja de cartón. Mis libros de contabilidad, la foto de mi graduación, la planta pequeña que había mantenido viva durante 8 años. Cada objeto cargaba recuerdos de una década y media. Es una lástima, murmuré mientras guardaba mi calculadora favorita. ¿Perdón?, preguntó Alejandro, claramente esperando una súplica o una reacción emocional. Dije que es una lástima, repetí cerrando la caja. Disfruta el resto del mes. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Nada en particular, respondí con una sonrisa. Solo que espero que aproveches las siguientes semanas. Caminé hacia la salida, sintiendo las miradas de todos mis excompañeros. Antes de llegar al elevador, me giré una última vez. Por cierto, Alejandro, dije elevando ligeramente la voz, cuando recibas correspondencia importante en los próximos días, asegúrate de leerla cuidadosamente. Las puertas del elevador se cerraron antes de que pudiera responder. Esa misma tarde, desde mi oficina principal en otro edificio de mi propiedad, llamé a mi abogado corporativo. Licenciado Herrera, necesito que envíe el aviso de terminación de contrato a Consultoría Empresarial Vega. 30 días, como establece el contrato de arrendamiento. ¿Está seguro, señor Mendoza? Es uno de nuestros inquilinos más rentables. Completamente seguro. Y asegúrese de que sea entregado mañana por la mañana. ¿Hay alguna razón específica para no renovar? Sonreí mientras miraba la caja con mis pertenencias de la oficina. Digamos que tuvimos diferencias irreconciliables sobre métodos de gestión. A las 9:30 de la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era un número que reconocía, la línea directa de Alejandro. ¿Carlos? Carlos Mendoza. Sí, Alejandro. ¿Cómo estás? Necesito hablar contigo urgentemente. Hay una confusión con el contrato de renta del edificio. ¿Qué tipo de confusión? Dice que el propietario quiere que desalojemos en 30 días. Pero eso es imposible. Llevamos años aquí. Suena serio, respondí manteniendo un tono neutral. ¿Ya contactaste al propietario? Ese es el problema. El propietario es una empresa llamada Mendoza Holdings. ¿No te parece una coincidencia extraña? Muy extraña, concordé. ¿Revisaste bien los documentos? Por supuesto que los revisé. Aparece que el señor Carlos Mendoza es el propietario mayoritario. Tiene que ser un error del sistema. ¿Sabes qué, Alejandro? Creo que deberías reunirte personalmente con el propietario para aclarar esta situación. ¿Podrías ayudarme a contactarlo? Con tu experiencia en contabilidad, seguramente sabes cómo manejar estos temas. Por supuesto que puedo ayudarte, dije con genuino placer. De hecho, puedo arreglar una reunión para esta misma tarde. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, resulta que conozco muy bien al propietario. Esa tarde, llegué al edificio usando el elevador privado que conecta directamente con mi oficina en el piso 12. Alejandro me esperaba en el lobby, visiblemente nervioso y vestido con su mejor traje. Carlos, muchas gracias por ayudarme con esto, dijo estrechando mi mano. No sabes lo agradecido que estoy. No hay problema, respondí guiándolo hacia el elevador. Vamos a la oficina del propietario. Subimos hasta el piso 12 en silencio. Alejandro revisaba constantemente su teléfono, practicando mentalmente su presentación. ¿En qué piso está la oficina?, preguntó cuando las puertas se abrieron. Aquí mismo, dije señalando la puerta con mi nombre grabado en letras doradas. Carlos Mendoza, director general, Mendoza Holdings. El color abandonó su rostro mientras leía la placa una y otra vez. No, no puede ser, murmuró. Alejandro, dije abriendo la puerta de mi oficina, te presento al propietario del edificio donde trabajaste durante 5 años. Se dejó caer en una de las sillas de cuero frente a mi escritorio, su boca abierta en shock completo. ¿Tú eres el dueño de todo esto? De este edificio y otros 18 en la ciudad, confirmé acomodándome en mi silla ejecutiva. También soy propietario de 40 departamentos de renta y 2 plazas comerciales. Pero trabajabas como contador. Trabajo como contador porque me gusta la contabilidad. No porque la necesite. Alejandro se pasó las manos por el cabello,
tratando de procesar la información. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Para qué? Era más interesante observar cómo tratabas a tus empleados cuando pensabas que tenías todo el poder. Carlos, podemos arreglar esto. Fue un malentendido. Puedes regresar a trabajar cuando quieras. ¿Regresar? Me reí suavemente. Alejandro, ayer me dijiste que era el empleado más inútil que habías tenido. ¿Por qué querría volver? ¿Por qué? Porque eres valioso para la empresa. Soy valioso para muchas empresas. De hecho, tengo 3 ofertas de trabajo esperando en mi escritorio. Se inclinó hacia adelante, desesperado. ¿Qué quieres? ¿Un aumento? ¿Una promoción? ¿Sociedad en la empresa? Lo que quiero, dije levantándome y caminando hacia la ventana, es que aprendas una lección importante sobre cómo tratar a las personas. Carlos, por favor. Si nos echas del edificio, la empresa se arruinará. Tengo empleados, familias que dependen de estos trabajos. Tienes razón, asentí. Por eso he decidido ofrecerte un nuevo contrato de arrendamiento. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Pero, continué, será bajo mis términos. El contrato incluirá cláusulas específicas sobre trato digno a los empleados, evaluaciones de desempeño justas, y un comité de recursos humanos independiente. ¿Y si acepto? Si aceptas y cumples con las condiciones durante un año, consideraré mantener la renta en los niveles actuales. ¿Y si no acepto? Entonces tienes 29 días para encontrar nuevas oficinas. Alejandro firmó el contrato esa misma tarde. También me ofreció mi antigua posición con un salario 300% mayor, la cual rechacé educadamente. 6 meses después, visito ocasionalmente el edificio para supervisar las renovaciones que he estado implementando. Alejandro me saluda con respeto nervioso, y he notado que trata a sus empleados de manera notablemente diferente. Patricia, la recepcionista, ahora es gerente de recursos humanos. Cuando la promovieron, me envió una tarjeta de agradecimiento que guardo en mi escritorio. A veces, le dijo a mi nuevo asistente el otro día, las personas más poderosas son las que menos presumen su poder. Y tiene razón. Durante 15 años fui subestimado, menospreciado y finalmente despedido. Pero al final, resultó que el empleado más inútil era quien realmente tenía el control. Ahora administro mi cartera de bienes raíces tiempo completo, y debo admitir que disfruto mucho más que hacer las declaraciones de impuestos de otros.